Bueno, nuevamente les saludo a cada uno de ustedes. Gracias por acompañarme en esta celebración de los 25 años de sacerdocio. Siempre he tenido la conciencia de que es un regalo de Dios y que uno es el instrumento donde Dios se digna manifestarse. Así que por eso las gracias absolutas a Dios y a todas las personas que en el camino me han ido acompañando. Preparé una pequeñita homilía, que no es homilía en realidad, pero bueno. Yo recuerdo cuando estábamos ya, ¿no es cierto?, a punto ya de la ordenación, entonces a uno le dicen, ¿y cuál es tu lema sacerdotal? Y yo dije, pero ¿qué? ¿Hay que tener lema aquí? Bueno, y en realidad, no sé, sí, creo que me salí de lo que normalmente hacían mis hermanos. Entonces en esa oportunidad yo elegí estos versos, que es, digamos, el salmo más cortito, dije yo, para no olvidarme. Y después igual se me olvidó, no. El salmo más cortito, ¿no es cierto?, del libro de los Salmos. Es el Salmo 117, pero en el breviario está como 116. Y dice así: alaben al Señor todas las naciones, aclámenlo todos los pueblos. Firme su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Siempre me llama la atención porque está un salmo que se reza los días sábados en las laudes. Entonces, yo decía, ¿por qué es tan cortito y los otros son más largos? Pero en realidad, como que de alguna manera me interpretaba. Por eso que lo elegí, fue en aquellos entonces lo que puse como lema, que en realidad no es un lema, sino que es un salmo. Pero para alegrarme, contemplar y contar, ¿no es cierto?, que Dios es misericordioso, es fiel. Bueno, del Evangelio solamente me quedo con una frase del Evangelio. Y de alguna manera quiero desarrollarla, pero cómo ha sido Dios en mi vida, ¿no? Bajando Jesús del monte con ellos. Y paro ahí porque después dice otra cosita. Así me siento acompañado por Jesús, ha estado conmigo en las buenas y en las malas. Lo que pasa es que en las buenas uno, sí, ya, está feliz, contento y todo, pero en las malas, como que a uno le cuesta verlo, pero ahí está el Señor, ahí está. Doy gracias a Dios y a la Madre de Dios por haberse fijado en mí y haberme llamado al sacramento del orden. Siempre en el seminario nos decían, mire, ustedes tienen vocación hasta cuando el obispo le imponga las manos y los ordene. Ahí recién sabrán que tienen vocación. Bueno, será así, así por lo menos nos enseñaron. Doy gracias por el don de la vida que me ha regalado. Me decía mi madre que cuando nací más para el otro lado que para este, porque se veía difícil que pasara la noche. Si no hubiera sido por la doctora Fletcher, tal vez mi destino habría sido otro. Y por eso que yo, ¿no es cierto?, también me aprovecho y digo, yo tengo 2 cumpleaños. El 1, ¿no es cierto?, el 14, que fue el día que nací, pero más para el otro que para este. Y después el 15, que fue cuando me inscribieron, y es el que aparece en el carnet. Entonces todos me dicen, pero ese es legal. Sí, pero también el otro, así que celebremos los dos ya. Agradecerle a Dios el don de haberme convertido en hijo de Dios por el bautismo, haberlo podido recibir en la Eucaristía, haber sido confirmado con el sacramento de la confirmación y haber conocido la obra de la transfiguración del Señor. Gracias, Señor. Gracias, Madre Santa. Como anécdota, cuando pequeño me destetaron. ¿Saben lo que es eso, no es cierto? Ya. Y me fui a dormir con mis tías, por el lado materno. Y ellas me enseñaban a persignarme
en la oración de la noche y me decían, en el nombre del Padre y del Hijo, y yo me quedaba callado. Y mi tía me decía, ya pues niño, di y del Espíritu Santo. Y yo le alegaba, y de la Madre, que me parecía raro que uno se persinara y no pareciera la Madre. Y así fue como yo conocí primero a la Virgen. El mes de María, las rogativas, las procesiones, en fin, la Virgen. Y por ella a su Hijo, el Señor. A través de ella fue que conocí al Señor. ¿Qué le puedo decir? Jesús es tan misericordioso. Miren que fijarse en mí, un campesino, agricultor, pastor de cabras y ovejas. Y fue en aquellos cerros de Mitabolango donde aprendí a hablar con Dios. Le pedía tantas cosas y Él no me decía nada. Pasé muchos peligros donde podría haberme encontrado con la muerte, pero por una gracia muy especial fui protegido. Debo confesar que mi tía Catalina, que en paz descanse, muchas veces me decía, ¿por qué no me hacía cura? Y ella se haría monja. Pero yo le decía, por ningún motivo, porque yo quería formar una familia y porque tenía una visión muy negativa de los curas, con el perdón de los presentes. Yo me hice cura, pero ella no se hizo monja. Solo cuando vi al padre Hugo y padre Guido, dije, estos sí que son curas de verdad. Alegres, sencillos, sacrificados, auténticos, hombres totalmente de Dios. Recuerdo que desde Rinconada a Tabolango, la capilla, son casi 3 kilómetros y a veces lo hacían caminando para ir a celebrar la misa. Y eso me llamaba la atención, evidentemente, o en la bicicleta. ¡Wow! Sí. Recuerdo que fue a fines de enero, yo estaba con mi papá trabajando en el potrero, cuando veo llegar a un joven transfigurista, que a lo mejor el padre lo conoció, Enrique Sagredo, que en paz descanse, también se ordenó sacerdote, impecablemente vestido de negro, zapatos brillantes, relucientes y muy engominado. Y me fue a invitar a un campamento vocacional en la ermita de los Baños del Parrón, eso es reconocido. Con respeto, tengo que decirle que le dije que yo no tenía tiempo para vacacionar, ya que tenía que ayudar a mi papá con el trabajo. Mi papá, sin embargo, me decía, anda nomás. Enrique, viendo mi negativa, me dice, ¿y no puedes regalarle una semana de trabajo a la Virgen? Y me liquidó. Porque a la Virgen no podía decirle que no. Así que dije, ya, bueno. En ese campamento lo pasé súper bien. Nunca me había reído tanto. Yo pensaba que los curas, ¿no es cierto?, eran amargados, pero de verdad que fue algo hermosísimo. Me encantó. Y fue allí en la ermita donde el padre Hugo me preguntó qué pensaba hacer con mi vida. Yo le dije que iba a ser militar, porque estaba armando toda mi ¿cuánto se llama?
para postular, la postulación. Tener una familia, casarme, tener una familia, y él me dijo esto. ¿Y se lo ha preguntado al Señor si eso es lo que quiere para ti? Y yo le dije, no. Pregúnteselo primero. Y se lo pregunté. Y aquí estoy. Y han pasado 25 años más, los 3 años en la Tranfi. Mi catequista de primera comunión fue mi mamá. Mi catequista de confirmación, mi hermana Maggi, que está aquí. Mis formadores en la vida religiosa, Padre Guido, Padre Hugo, y luego los del seminario. Agradezco al Señor y a mis padres que me dieron la vida y la fe, y que ya están con el Señor. Les doy gracias por todos los formadores que he tenido en mi vida, en la Tranfi y en el seminario. Gracias al Padre Victorino, que me bautizó, que en paz descanse. El Padre Artemio, que me dio el cuerpo de Cristo por vez primera y me confesó, que en paz descanse. Al obispo Manuel Camilo, que me confirmó, me ordenó diácono y presbítero. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Madre Santa. Gracias porque me envió a predicar su evangelio. Todavía no olvido las palabras, ¿no es cierto? En la consagración dice, vivir lo que predicas. Es fácil decir muchas cosas, pero vivirla, claro, vivir lo que predicas. Doy gracias a Dios, Espíritu Santo, que si no fuera por Él, predicaría puras burradas. Gracias a la Santa Madre Iglesia que me acogió. Gracias por todas las parroquias que he podido servir. Rinconada de Silva, Santa María, Santa Rosa de los Andes, Rinconada de los Andes, San Esteban, Andacoyo, Cabildo y ahora mi querido Chincolco. Gracias por toda la gente que me ha sabido tener paciencia. La vida del sacerdote es una vocación, como todas, de Dios. Esta vocación es muy completa, no le falta nada, es emocionante. En un día uno puede vivir muchas emociones, dar la vida sobrenatural en el bautismo, perdonar los pecados a alguien, administrar el sacramento de la unción a un enfermo, compartir la alegría de los recién casados y celebrar una misa por un ser querido que fallece. Todo en un solo día. He visto muchas veces el cumplirse el 100 por 1 y doy testimonio, jamás me ha faltado algo. Saberse lo frágil que uno es y sin embargo el tremendo poder que pasa por uno. Nada menos que uno puede hacer, imagínense, hacer bajar al Todopoderoso con unas cuantas palabras. ¡Wow! ¡Qué maravilla!, ¿no? Pero también tiene su cuota de cruz, por la cruz a la gloria, uno de los lemas de la transfiguración. Como toda vocación, así es, la vida es así. Pero es una vocación fantástica. Uno pasa a ser amigo íntimo del Señor. Y para la Virgen, hijo predilecto. Si el Señor llama a alguno de sus hijos,
ayúdenle a que sea un apóstol del Señor, porque a ese le está llamando para grandes cosas. Por lo tanto, si el Señor te llama, no te hagas el sordo o la sorda. Simplemente síguelo y no te arrepentirás. Este tiempo que estamos viviendo es un tiempo muy lindo, es el tiempo del Adviento, es muy hermoso, es un tiempo para preparar nuestros corazones al nacimiento del Señor, al Rey de Reyes, el Todopoderoso, el Dios con nosotros. Que esta Navidad, que ya estamos muy próximos a celebrar, sea una de las mejores Navidades de las que hemos celebrado, porque dejamos que el Señor vuelva a nacer en nuestros corazones. Démosle al Señor con toda el alma, con todo el espíritu, con todo el ser, las infinitas gracias y la alabanza merecida. A través de María Santísima, el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.